Muchos cristianos adoran los domingos, aunque hay 7 que no son sábados. Sábados en la Biblia, como Pentecostés, que siempre cae en domingo. La mayoría de las personas tienen dificultades con un mandamiento que establece que allí, séptimo día de la semana, el sábado es el día que el Señor seleccionó como día de descanso y adoración. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la Iglesia cristiana comenzó a adorar y descansar el primer día de la semana, el domingo. ¿No están los cristianos violando el mandamiento del sábado por adorar el primer día de la semana en lugar del séptimo día? Bueno, aquí está la explicación. Primero, la base para el mandamiento de observar el sábado, como se dijo en Éxodo 20:11, es que Dios descansó el séptimo día después de 6 días de trabajo. Y que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. El día de reposo se instituyó como un día de descanso y adoración que el pueblo de Israel debía seguir. El ejemplo de Dios en su patrón de trabajo y descanso. Jesús, sin embargo, tuvo que corregir la visión distorsionada de los fariseos cuando dijo en Marcos 2:27 que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. El sábado no se instituyó para esclavizar a la gente, pero para beneficiarlos. El espíritu de observancia del sábado continúa en el Nuevo Testamento cuando observamos un día de descanso y adoración en el primer día de la semana. En segundo lugar, según Colosenses 2:17, el sábado era una sombra de lo que vendría, pero la sustancia es de Cristo. La observancia del sábado se asoció con la redención en Deuteronomio 5:15, donde Moisés dijo: recuerda que eres un esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con una mano poderosa y con un brazo extendido. Por lo tanto, el Señor tu Dios os mandó guardar el día de reposo. El sábado era una sombra de la redención que se proporcionaría en Cristo, simbolizaba el resto de nuestro obras y una entrada al resto de Dios proporcionada por su obra terminada en Cristo. En tercer lugar, los principios morales expresados en los mandamientos se reafirman en el Nuevo Testamento, pero el mandato de separar el sábado como día de descanso y adoración es el único mandamiento que no se repite. Hay muy buenas razones para esto. Los creyentes del Nuevo Testamento no están bajo la ley del Antiguo Testamento. Dice que el pecado no tendrá dominio sobre ti porque no estás bajo la ley sino bajo gracia. Gálatas 3:24 y 25, nos dicen, por lo tanto, que la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero después de que la fe ha llegado, ya no estamos bajo un tutor de Jesús resurrección el primer día de la semana. Sus continuas apariciones en los domingos sucesivos y el descenso del Espíritu Santo el domingo. A la iglesia primitiva se le dio el modelo de adoración dominical. Pentecostés marcó el comienzo de la iglesia. Siempre era un domingo e incluso en el Antiguo Testamento era uno de los sábados que no eran sábados. La iglesia primitiva se reunía el domingo regularmente. Encontramos que en Hechos 20 versículo 7 y en 1 Corintios 16 2.2, la adoración dominical fue santificada aún más por nuestro Señor que se le apareció a Juan en esa última gran visión en el día del Señor. Apocalipsis 1:10. Estas son las razones por las que los cristianos adoraban el domingo, en lugar de en el sábado judío si recibes a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. Adorarás en una iglesia que cree en la Biblia el domingo. Shabbat Shalom. Vamos a seguir recortando algunas capas de la historia hoy, específicamente en lo que respecta al sábado. Y a medida que profundizamos en esto, ¿sabes? Realmente creo que comenzarás a darte cuenta de lo importante que es la pieza histórica de la discusión. Eso para el sábado es crítico. Es una lupa. De hecho, puse una foto aquí para ayudarte a darte algunas imágenes aquí para ayudarte a apreciar hacia dónde voy con esto hoy. ¿Sabes? De niño disfrutaba de la biología.
Me gustaba poner cosas bajo el microscopio porque la primera vez que lo hice, pensé que estaba mirando sangre y tú miras una gota de sangre y todo lo que vi a simple vista fue dejar caer una gota roja de sangre sin definición, sin detalle, nada. Lo pusiste bajo el microscopio con gran aumento y te llevan a un mundo completamente diferente. Quiero decir que fue algo increíble de ver literalmente. Mover glóbulos rojos, quiero decir, se están moviendo, parecen espaguetis o lo que sea, pero se mueven por todos lados, y luego te alejas de eso y miras hacia abajo. No ves nada de eso, todo lo que veo es una gota de sangre muy genérica, y no detallada, que no se mueve. Cuando empiezas a profundizar más en este tema y empiezas a ahondar en la historia, ahora tienes este gran aumento, ahora tienes un perspectiva donde puedes mirar la iglesia cristiana de hoy, y puedes entender por qué los maestros están enseñando lo que están enseñando con respecto al sábado. ¿Por qué creen lo que creen con respecto al sábado? Y, por eso, me emociona hoy profundizar más en esto. Vamos a adentrarnos en lo histórico aspecto durante un par de semanas porque solo nos va a iluminar y, por lo tanto, lo primero que quiero hacer hoy es llevarte de vuelta al final. Siglo I, probablemente el cambio del siglo II, vamos muy temprano. Historia de la Iglesia aquí. Y quiero llevar esto a la mesa, la carta de Bernabé. Poco telón de fondo de esta carta de Bernabé. Esta fue una carta que era muy conocida, distribuida, leída, estudiada. Tanto es así que al llegar al siglo IV tenemos un documento, un manuscrito. Es realmente un manuscrito, esa es una Biblia, era una forma antigua de la Biblia conocida como Codex Janaticus. Creo que la mayoría de ustedes han oído hablar de esto bien. Este es un documento del siglo IV, y en él tiene todos los libros pero tiene todos los libros del Nuevo Testamento. Curiosamente, hay 2 ediciones de todo lo que sabes. Ahora mismo en nuestra Biblia tenemos 27 libros, Revelaciones, el último libro, pero en el Códices Janaticus, hay 2 libros que vienen después de la Revelación. Una es la carta de Bernabé, y la otra es el pastor de Hermes, y esto tiene a los estudiosos hablando. Porque algunos eruditos están considerando que esto va en marcha. Está claro que la iglesia primitiva vio la carta de Bernabé. Tan inspirada y autoritaria es la inspirada y autoritaria palabra de Dios. Y otros venían al otro lado del debate y decían, bueno, espera un segundo, no estoy viendo. Creo que el hecho de que veamos que estas cosas suceden después del libro de Apocalipsis, que se incluyeron después. Deberíamos mirar esto, ya que estos libros son una especie de apéndice. Y luego vas un paso más allá si observas lo que Eusebio tiene que decir. Da mérito a este último argumento porque Eusebio, que proviene del mismo siglo y al que fechamos el Códices Janaticus. Eusebio habla del canon de la Biblia, y es fascinante que empiece a repasarlo y lo divide en 3 categorías diferentes. Una categoría a la que simplemente llama el Nuevo Testamento. Estos son los libros del Nuevo Testamento. En otras palabras, estos son los que aceptamos que tienen autoridad. Están inspirados, tenemos que ceder a estos sin duda, y comienza a revisar los libros que tenemos, y luego pasa a través del Evangelio, y comienza a hablar de las epístolas de Pablo, pero luego pasa a una segunda categoría. Y la segunda categoría son los libros en disputa, libros que son venerados. Pero hay disputa para ellos y no nos dice cuáles son los argumentos, pero por alguna razón había reservas con libros particulares, libros que hoy te importa que están en nuestros libros del Nuevo Testamento como la epístola de James. Segundo Pedro, tercero Juan, todos estos libros entraron en la categoría disputada en su generación. Pero de nuevo fueron aceptados en el sentido de rojo y reverenciados, pero simplemente no se incluyeron en la categoría en ese momento. Inspirados divinamente y autoritarios. Entonces llega a un tercer grupo, y ese es el grupo de los escritos rechazados. Habla del Apocalipsis de Peter, habla del Doca y habla de el pastor de Hermes, habla de la carta de Bernabé. Esto en aquel entonces, según Eusebio,
fue rechazado rotundamente en el canon en ese momento y, a medida que miramos, voy a mostrarte un poco de lo que dice la carta de Bernabé, creo que vas a apreciar. La categorización de Eusebio al menos yo lo hago, así que quiero llevarlos allí y solo vamos a ver lo que tiene que decir con respecto al sábado. Ahora tenga en cuenta que esto es temprano, iglesia. Cristianismo, esto se difundió por toda la iglesia. Lee esto bien, Bernabé capítulo 1 versículo 4, esto es lo que leemos porque él ha hecho. Que conocemos a través de todos los profetas. Que él no necesita holocausto y tú cuando vas al griego esto es holocausto y significa ofrenda quemada bien, incluso tenemos este pedido en el Nuevo Testamento pero está hablando de ofrendas quemadas, no necesita ofrendas quemadas u oblaciones, es solo sacrificios diciendo en un momento. Ahora quiero prefacio. Antes de entrar en lo que está diciendo, sepan esto, en realidad solo va a Isaías 1, y va a citar a Isaías 1 comenzando en el versículo 11. Esto es lo que tiene que decir: ¿cuál es la multitud de tus sacrificios para mí? Dice el Señor, estoy saciado, lo que significa que ya he tenido suficiente con el holocausto, con los holocaustos, y no deseo ni grasa de corderos ni sangre de toros, y cabras ni siquiera cuando vengas a presentarte ante mí por quien ha exigido estas cosas. Tus manos ya no pisarás mi cordón, si traes harina es en vano, aumentar tu incienso es una abominación para mí, no puedo. Sufre tus lunas y sabas nuevas. Directamente de la Biblia, directamente del capítulo 1 de Isaías, y el propósito de por qué Bernabé ha traído esto a la mesa es para mostrarte que Dios no puede soportar cristianos observando el día de reposo. Es una ofensa para él, quiero decir, esto es lo que está presentando y solo para construir sobre esto, voy a llevarlos a Isaías 1:14 en nuestras Biblias. Esto es lo que leemos: mira estas lunas nuevas y tus fiestas designadas, Pascua, Yom Kippur, etc. Mi alma odia, son un problema para mí, estoy cansado de soportarlos. Y así, cuando Bernabé mira a Isaías 1, llega a la conclusión simple después de leer lo que estamos leyendo a continuación. Llega a esta conclusión. Esto, en consecuencia, lo suprimió ahora, escucha, para que la nueva ley de nuestro Señor Jesucristo pueda estar sin yugo restrictivo y sin ofrendas hechas por el hombre. Presta mucha atención a lo que acaba de decir, ¿suena familiar? Básicamente Bernabé acaba de salir y dijo debido a la redención, porque la increíble obra de Jesús se acabó el sábado, se abolió. La primera vez que leí esto, y fue hace muchos años, la primera vez que leí, que casi me caigo mi silla, me quedé asombrado porque en un corto período de tiempo había estado discutiendo con otros cristianos sobre el día de reposo y lo que se avecinaba. A mis oídos, la misma defensa que estaba escuchando del otro lado era que Jesús había eliminado el sábado, y lo que me impresionó es el hombre. Esto no es nuevo, esta discusión que ha existido desde principios del siglo II, y sabemos que me refiero a la historia. Sabemos que esto se difundió y tuvo un amplio alcance hasta el punto de que está incluido en el Codex Janaticus. Esta epístola tiene una influencia increíble hasta el punto. Estamos escuchando las mismas cosas hoy. Proveniente de aquí, es increíble. Continuando, dice esto. Además, con respecto al sábado, también está escrito en las 10 palabras, el Asura devorando, hace referencia a los 10 mandamientos que le habló a Mosé cara a cara en el monte Sinaí. Está hablando de todo el evento, lo sabes, y santifica el sábado del Señor con las manos limpias y el corazón limpios. Ahora, si vamos a compartimentar esta afirmación, estoy 100% a bordo, estoy totalmente de acuerdo en que él está relatando el evento de los 10 mandamientos. Y sí, Moisés hablé con Dios cara a cara, y adivina lo que Dios dijo: que debes santificar el sábado. ¿Cuál es el mandamiento? Dice recordar el sábado para guardarlo. Santo, ¿qué significa santificar? Significa mantenerlo santo. ¿Qué significa santo? Significa santificarlo apartas del resto de la semana. Esto no es un fecha, esto es poco común.
y luego dice con las manos limpias y el corazón limpio. En realidad está combinando dos pasajes que puede ascender a la colina, el Señor, el que tiene las manos limpias y un corazón puro y... La ironía aquí es que estoy 100% de acuerdo. En lo que respecta literalmente al contexto del Sabbat, este es el corazón del Señor que cuando llegas al Sabbat lo haces con las manos y el corazón limpios. Esto es lo que haces. Pero lamentablemente continúa diciendo esto. Además, dice que lo santificarás con las manos limpias y el corazón limpio y, por lo tanto, alguien ahora es capaz de santificar el corazón limpio. Día que Dios santificó hemos sido engañados en todos los aspectos. En otras palabras, no puedes mantenerlo santo. Dios dijo recuerda el sábado para santificarlo. Bernabé entra en escena. Eso es imposible, no puedes hacerlo. No se puede hacer otra vez. Me dejó boquiabierto. Discusiones que he tenido personalmente. La gente me ha dicho literalmente que no puedes hacerlo porque, incluso tratar de santificar el sábado, nadie puede santificarlo, y todo el concepto es que sabemos que la humanidad está caída. Pero lo hace. ¿No es extraño para ti que Dios nos dé órdenes como recordar el sábado para santificarlo o, qué tal honrar a tu madre y a tu padre? No puedo hacer eso, no puedo no tomar el nombre del Señor en vano, no puedo no robar, no puedo no cometer adulterio. Simplemente no tengo la habilidad que no va a ir bien con mi esposa, solo te lo voy a decir. Es este tipo de retórica que es muy inquietante, así que dos cosas que aprendimos de Bernabé en su evaluación. Que se difundió en el cristianismo primitivo. Dos cosas. Número uno, Dios odia el sábado a los cristianos. Observar el sábado es una ofensa. Esta es su perspectiva. Y número dos, no puedes quedártelo aunque quisieras. Dicho esto, saltemos adelante, vamos a ir al cambio de siglo, al siglo III, a Victorinus. De Báthory fue escritor teólogo de nuevo. Este señor fue muy influyente, es conocido por dos obras. La primera, la obra es su comentario sobre el libro de la Revelación. Ahora, si la Revelación, el libro de las Revelaciones, siempre ha sido algo de su interés, le sugiero que lea realmente su comentario al respecto. Lo tengo. Me recuerda a Philo en su enfoque. Pensador muy profundo, ideas profundas. Siempre nos volvemos locos, si amas la Biblia y quieres volver tan pronto como puedas, y decir cómo miraron los hombres este libro, siempre es fascinante. Bueno, ese era un libro por el que era conocido y tanto y lo era tan importante. Jerome pensó que necesitaba volver a publicarlo, y lo hizo. Y yo no necesito. Jerome no necesita presentación, así que Jerome vuelve a publicar ese trabajo que fue el primer trabajo que conoció. Por el segundo, uno está en la creación del mundo. ¿Y qué es lo que es parte de la creación? Cuando vas a la historia de la creación, ¿qué lees sobre lo que lees sobre el Sabbat y así? Aquí nos estamos mudando del ya sabes, con carta de Bernabé de ya sabes, finales del primero, principios del siglo II, ahora vamos a entrar justo en el siglo III, y escuchar lo que dice sobre el Sabbat. El sexto día se llama lo percibido, es decir, la preparación del reino. Ahora si quieres saber su comentario sobre la revelación y simplemente pensador que es que mira el sexto día, y lo llama el día de preparación, que es la víspera de París, pero reconoce que es simbólico. Hay un significado espiritual profundo que realmente se trata de la preparación para el reino de Dios. Estoy de acuerdo en que se da cuenta de que las escrituras son profundas. Pero luego dice esto. Y deja que la víspera de París se convierta en un ayuno riguroso. Ahora, una cosa que quiero parar aquí, los judíos nunca ayunaron el viernes, nunca ayunaron el día de preparación. Ayunaban el lunes y el jueves, pero no el día de preparación. Así que vencedores que sale, dice. Recuerda que cuando estamos en esto, ya sabes, deja que el paraset se convierta en un rápido, no te detengas, ¿vale? Por último, deberíamos aparecer para observar cualquier sábado con los judíos. Deja que eso se hunda porque es más de lo que hablé la semana pasada. A medida que llegas al cambio del siglo II, como mencioné antes, hubo una explosión.
De repente empezaste a notar el cristianismo gentil, la iglesia gentil comenzó a separarse del judío, y cuando digo el judío, no estoy hablando de incrédulos judíos ortodoxos, estoy hablando de judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos que no comprometían la Pascua, no comprometerían su observancia del Sabbat. Empiezas a notar que hay una hostilidad. Hay un desdén para el judío. Y esto debería ser inquietante considerando el hecho de que lo que hizo Cristo fue derribar la pared intermedia de separación, y tan pronto como el Señor lo hizo, el diablo se fue a reconstruirlo para separar al judío de los gentiles. Y luego dice esto: que el mismo Cristo, Señor del sábado, dice por los profetas, que su alma odia. Fascinante, ¿no te parece interesante? El mismo texto de prueba que Bernabé, esa carta que acabamos de ver, solía mostrar que Dios odia a los cristianos que observan el sábado. Era Isaías. Capítulo 1, ¿con qué viene Victorinus a la mesa para eliminar el sábado para que los cristianos abandonen el sábado? Él va al mismo texto. A Isaías 1 y acaba de salir Dios lo odia. ¿Por qué un cristiano querría hacer algo que Dios odia? No tiene sentido. Y luego dice esto: ¿qué sabes? Él y su cuerpo abolieron allí. Es de nuevo lo mismo que Barmus estaba enseñando. Es por Cristo que abandonamos estas cosas. Es Él. Exactamente lo mismo que Víctor Reynus un siglo después estaba enseñando. Quiero decir que podemos hacer hipótesis, quizás. Muy bien puede haber sido ese Bernabé, esa carta y ese mensaje. Impactó mucho directamente a Víctor Reynus, quien influyó en la iglesia. Están diciendo lo mismo. Solo hay una pequeña supervisión en sus 12 evaluaciones. Y eso es que te bendiga, señorita Susan. Y ahí es cuando vas al Nuevo Testamento. ¿Podemos ponernos de acuerdo en algo? El Nuevo Testamento es la palabra divina inspirada de Dios, es autoritario. Cuando vas al Nuevo Testamento, lo que no encuentras no puedes encontrar en ningún lado, ni un versículo que diga porque Jesús vino, y la obra redentora que hizo ahora el sábado ha cambiado. No lo encontrarás en ningún lado, no existe, tampoco lo encontrarás en el Antiguo Testamento. Esto es problemático. Y lo que quiero hacer es llevarte a Isaías 1. Tenemos que ser bereanos. Necesitamos ser más nobles que los de Tesalónica, necesitamos poder hacerlo. Cuando escuchamos un mensaje, tenemos que volver a las Escrituras, y solo tenemos que asegurarnos de que son tan. Y cuando te lleve aquí creo que tu mente se va a volar. A Isaías 1:13, y esto es de nuestras Biblias. No traigas más sacrificios inútiles. Y de nuevo este es el Señor que habla. El incienso es una abominación para mí, las lunas nuevas, el sábado y la convocatoria de las asambleas. En otras palabras, estás hablando, llamando a las asambleas. Estamos hablando de la Pascua, estamos hablando de Shavuot, estamos hablando de Sukkot. Todos estos son días especiales en los que Dios ha llamado a la asamblea para unirse por su nombre. Ahora lo que es interesante, y solo señalaré esto. Cada cosa en esta pantalla, esta es la lista de Dios. Dios está enumerando los sacrificios, el incienso, los sábados, los días de reposo, los nuevos, la convocatoria de asambleas. Cada cosa no vino del hombre, no vino de Moisés. Moisés lo medió, vino de Dios. Dios ordenó estas cosas específicas a sus hijos. Y déjame ir un paso más allá. Presta mucha atención a cada cosa de esta lista porque cada cosa tiene que ver con una relación íntima con Dios. Hay una intimidad especial allí. Lo que tú, cuando el sacerdote vino y llevó los sacrificios al altar, los conectó, vino, los mantuvo en relación con Dios. Sin que la sangre no hay relación, habrían sido desechados por el pecado. Relación íntima con Dios, el llamado de los sábados a venir antes
Dios en ese día para santificar que reconocerlo como creador del cielo, y la tierra es un día especial que se ha labrado espera que sus hijos vengan hay algo sobrenatural. Es una conexión espiritual con el Señor quiero decir que el Señor ha fijado una cita con nosotros. Pascua Él ha fijado una cita con nosotros, y cada una de estas cosas tiene que ver con la relación ahora te hago la pregunta obvia. ¿Es que Dios odia las cosas que te ha mandado? Odia estas cosas que Él mandó a Israel. Bueno, sigamos. Él continúa y dice esto no puedo soportar la iniquidad en la reunión sagrada o. ¿No es tan interesante? Esta pequeña declaración pone todo el asunto de Isaías 1 en contexto que conspicuamente quedó completamente fuera del comentario de Bernabé del comentario de Víctor Rinest. Lo dejaron fuera. Este es todo el contexto con lo que Dios está molesto con el pecado. Vas a venir a mi templo, vas a levantar las manos, me vas a alabar, me vas a llamar tu Dios mientras tienes un corazón doble, mientras vives en pecado, mientras estás vivo y te aferras a tus pecados, y te unes al mundo y vendrás ante mí en estas asambleas sagradas que he convocado. Están mezclando lo sagrado con lo profano, ese es todo el contexto, ese es el problema. Ya sabes, Moisés les advirtió en Deuteronomio 29, dijo que no se atreven a engañarse a sí mismos, no se digan a sí mismos en su corazón que van a tener paz aunque caminen de acuerdo con los dictados de su propio corazón, como si el borracho pudiera incluirse con el sobrio. ¿Sabes lo que me fascina? Esta retórica y ver las cosas que realmente enfurecen al Señor está entretejida en todo el tapiz de la palabra. Esto va al Nuevo Testamento. Y está por todas partes. El apóstol Pablo a los Gálatas le dice capítulo 2 versículo 17 el vas y mientras buscas ser justificado por Cristo, ese es todo el concepto de ser cristiano para ser justificado por Cristo, pero luego continúa y dice y, sin embargo, si buscan ser justificados por Cristo y, sin embargo, ustedes mismos se encuentran pecadores, caminas en la anarquía, estás rechazando sus mandamientos, luego dice que es Dios, por lo tanto, un ministro de pecado y su respuesta es una pregunta retórica porque, por supuesto, no, ciertamente no porque eso es lo que pasa si vas a llamar en el nombre de Jesús. Pero aún así vas a seguir caminando en pecado, pero quieres presentarte a Él, eres blasfemar de su santo nombre porque declaras que el Mesías al que sigo apoya mi forma de caminar. Está de acuerdo con que camine en el pecado, está de acuerdo con mi idolatría, está de acuerdo con mi codicia, con la lujuria de la carne, la lujuria, los ojos, el orgullo de Él, está bien, lo acabamos de hacer. El que llamamos anticristo. El que no tiene ley. Eso no funciona. Eso no funciona y podríamos ir a ver otras declaraciones que Paul dice en 2 Timoteo 2:19 para que todos los que nombren el nombre de Cristo se aparten de la iniquidad. Tú nombras, tomas el santo nombre de Jesús en tus labios, te apartas del pecado, lo que es pecado, el pecado es desorden, eso significa que te pones en línea con los mandamientos de Dios. John nos dice en el 1 Juan 3. Quien tenga esperanza en Él, tú declaras que tengo fe, tengo esperanza en Él, bueno, entonces te purificarás tal como Él es puro, esa es la respuesta. Esta narrativa está por todas partes. Este es el tema en el capítulo 1 de Isaías. Permítanme llevar esto un paso más allá y de nuevo permítanme reiterar. El tema completamente silencioso en el comentario, volvamos a Isaías 1:14. Tus lunas nuevas y tus fiestas designadas mi alma. Los odias son un problema para mí, estoy cansado de soportarlos, te reto a que vayas a la Torá, y lo que no encontrarás es la forma en que se describe esto. Mira cómo se describe tus lunas nuevas, tu fiesta designada, no la suya. Hay una razón por la que lo dice, porque lo hacen a su manera. Así que es muy específico, dijo que odio a tus novatos. Eres una cara puntiaguda, sabes lo que Dios ama sus fiestas designadas, ama su estatus. Pasando al versículo 15 y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Cuando extiendas tus manos esconderé mis ojos de ti, aunque hagas muchas oraciones no escucharé porque tus manos están llenas de sangre.
sois asesinos, estáis derramando sangre inocente, estáis haciendo lo que va en contra de los mandamientos de Dios. Y por lo tanto estas cosas son abominables para mí. Ahora sígueme un segundo. El Señor en Isaías 1, Él es el que enumera las cosas específicas, que enumera sacrificios, enumera un incienso, el nuevo es el día de reposo, todo. Los festivales señalados, pone todas estas cosas en la lista, incluida la oración, incluida la oración. Y lo odia, es una abominación, no lo va a escuchar, ya sabes. Pienso en los Proverbios 28, dice el hombre que se abre camino aquí. Lejos de escuchar la ley, su oración es una abominación. ¿Puedo preguntar algo? Dios odia la oración. Depende. Depende del contexto. Lo hace, odia la oración de los doblemente mentales, de aquellos que quieren servir al mundo, quieren servir al diablo, y luego quieren servirle a los que quieren vivir como el infierno y heredar el cielo. Esas oraciones no se van a escuchar, son una abominación, es repulsiva para él. Y eso es algo sorprendente. Ahora sí voy a seguir la lógica de Victorinus, sí voy a seguir la lógica de la epístola de Bernabé, donde él odia estas cosas como esto, el incienso y el Newman y el sábado, y esas cosas se eliminan. Entonces también debo reconocer que Dios eliminó la oración debido a la venida de Cristo. Así que ahora que Cristo ha venido no tengo que rezar, y algunas personas sabrían que se está volviendo tan loco. Va a haber algunas personas que creo que estarán de acuerdo con eso, porque Cristo lo hizo por mí. Lo tenemos en Juan 17, Cristo oró por mí, así que no tengo que hacerlo. Me refiero a lo absurdo de la razón de ser que existe hoy. Solo se puede describir como algo que nace del pozo del infierno, que no cede ni se somete a la palabra del Dios vivo. Aquí es donde nos metemos en problemas. La palabra está en pie. Amén, se sostiene, tenemos que ir a la palabra. Déjame continuar. Quiero llevarte de vuelta hasta finales del siglo I. A uno de los padres de la Iglesia primitiva más conocidos, más venerados en la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental. Gran influencia, y ese es Ignatius de Antioquía, y cuando es Antioquía no Pisidia sino Siria. Y por lo tanto, una ciudad muy importante en la historia de la Iglesia primitiva. Este tío realmente ha dejado su huella en el cristianismo, y quiero mostrarles cuánto, así que voy a leerles un poco de comentario. Por un historiador de la Iglesia, William Killen, dice que esto pondrá sus epístolas en contexto. Las epístolas atribuidas a Ignacio han atraído mayor atención y han creado más discusión que cualquier otro escrito sin inspiración de la misma magnitud que existe. ¿Quieres sentir el peso de lo que estamos a punto de cavar? Deja que eso se hunda. Más estudiosos pasan más tiempo hablando de estos que de cualquier otro de los escritos poco inspirados que existen. Hay muchos de ustedes saben que hay mucho que podríamos hablar, en el sentido de que hay debates sobre qué cartas de Ignacio son auténticas. Se las considera, que muchos eruditos consideran que muchas de ellas son falsas. Pero hay varios en los que los académicos en general están de acuerdo en que son auténticos. Auténticos, ya se consideren auténticos o se consideren falsificaciones, les voy a decir ahora mismo que es irrelevante para nuestra discusión, porque sabemos que fueron escritos, sabemos que fueron difundieron, que fueron enviadas y estaban rojas, y fueron estudiadas, y adivina qué pasa cuando eso sucede. Tienes una gran influencia. Vas a influir, quiero decir, tú piensas en que sabes enviar cartas, y escribirlas en pergaminos y hacer todas estas cosas que era la antigua forma de YouTube, donde alguien puede hacer un video, lo envían para difundir información, para que otras personas oigan lo que dicen. Y no necesito decirles qué tan rápido puede viajar esa información, e independientemente de si es verdadera o no. Ahora muchos de ustedes saben que hay mucha basura en YouTube, lamentablemente, pero no impide que influya, ¿verdad? Gran influencia.
Los falsos profetas y los falsos maestros tienen una plataforma muy poderosa, y la están usando bien. Con eso dicho, quiero llevarlos a la carta de Ignacio a los magnesianos, y solo como nota al margen, esta es una de las letras más o menos en todos los ámbitos. Los eruditos están de acuerdo en que esto es auténtico. Está bien, este es el auténtico Ignacio. No, alguien haciéndose pasar por él está en una fecha posteriori. Entonces, este es el cristianismo primitivo. Dice esto sí. Por lo tanto, aquellos que fueron criados en el antiguo orden de las cosas han llegado a poseer una nueva esperanza. Ya no observan el sábado, sino viviendo en observancia del día del Señor, en el que también nuestra vida ha brotado de nuevo por Él y por su muerte. Una de las primeras declaraciones que se encuentran en la historia de la Iglesia primitiva, en la historia de todo el cristianismo, una de las primeras declaraciones en las que se ve el Sabbat es contrastado contra lo que llamaríamos domingo o, como se menciona aquí, el día del Señor, que es realmente significativo, y el significado de eso no vamos a entrar hoy, pero llegará en las próximas semanas. Y por eso, como cristiano, invocando el nombre de Cristo, dice que no observamos esto. Ahora vamos a observar. El día del Señor está bien, así que vamos a abandonarlo, vamos a seguir adelante. Quiero mostrarles lo influyente, lo que hizo Ignacio y lo que enseñó realmente estaba en la Iglesia cristiana, y quiero hacerlo llevándote al catecismo de la Iglesia católica, que saben que la Iglesia católica, con el debido respeto, ha tenido un tremendo impacto en la influencia del protestantismo, los protestantes quieran reconocerlo o no. Tremendo. Y cuanto más nos adentremos en más semanas, creo que apreciarás lo que digo, especialmente la semana que viene. Pero el catecismo en la Iglesia católica es un profundo, realmente un resumen profundo de por qué los católicos hacen lo que hacen los católicos, por qué creen lo que creen. Ya sabes, si eres católico y no has leído el catecismo, deberías. Así que entiendes de qué eres parte para que entiendas lo que se supone que debes creer. Y si no eres católico y quieres saber sobre el catolicismo, este es un buen libro para leer. Está muy bien escrito. Déjame llevarte a este catecismo. Vamos a ver el número 2175. Y esto es lo que se dice. El domingo se distingue expresamente del sábado, que sigue cronológicamente cada semana para los cristianos su ceremonial. La observancia reemplaza a la del sábado. Quiero que tomes esto. Porque según el catolicismo que pasó al protestantismo, el día de reposo ha sido reemplazado. Para la Iglesia cristiana ahora está muerta. Ahora tenemos otro día. Ya sabes, hoy en día, este cristianismo moderno, hay todo tipo de entendimientos híbridos y pensamientos sobre el sábado, como has visto hace muchas semanas. Un profesor de Biblia en particular salió y dijo, no guardo el sábado y no guardo el domingo, no lo reconozco domingo como sábado tampoco, y así tienes tú opiniones muy variadas. Sin embargo, la opinión gobernante y gobernante que aún se mantiene en pie en el catolicismo e incluso en los protestantes es que, cambiado incluso en el video de introducción que acabas de presenciar, a eso es a lo que se refería. Está bien aclarar nuestros hechos para que podamos apreciar de dónde vienen estas personas con respecto a este tema. Esto es importante tener en cuenta. Ahora avanzando. Aquellos que vivieron de acuerdo con el viejo orden de las cosas han llegado a una nueva esperanza, ya no guardando el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. ¿Te suena familiar? Estamos en el Catecismo Católico. Están explicando por qué hacemos lo que hacemos. Muy sencillamente. ¿Le resulta familiar? Deberíamos leerlo. Esta es literalmente la declaración de Ignacio a los magnesios, que literalmente la sacaron de su carta, y ellos lo puse en el catecismo textualmente. Y por eso es interesante. Para probar su creencia de abandonar el sábado y pasar al domingo. El texto de prueba de la que se basaron no era el apóstol Pablo, no era Pedro, no era James, no era Jesús. Fue Ignatius.
Ese es el texto de prueba que quiero señalar porque eso es importante. Quiero decir, que pensarías que sí para un cristiano que se supone que está gobernado por la palabra de Dios inspirada divinamente. Eso es importante. Continuando, todos nos reunimos el día del sol, el domingo, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primero. Día en que Dios separó la materia de las tinieblas volviendo a la creación separó la materia de las tinieblas sabes Dios dijo que haya luz. E hizo el mundo y el mismo día. Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos sabemos que se levantó el primer día de la semana algo que hablaremos más adelante. Otra vez esta es la defensa. Esta es la defensa para apoyar. Seguir abandonando el día de reposo, y pasando al domingo el día del sol. De nuevo, voy a preguntarte algo de dónde se hace referencia a esto, tal vez esto venga de Paul, tal vez venga de James o tal vez venga de Jesús. ¿Puedo encontrar esto en el Nuevo Testamento? Estamos citando las Escrituras y la respuesta es no, según un padre de la iglesia primitiva textualmente. Justin Martyr viene alrededor del mismo período de tiempo que hemos estado mirando el siglo II. Escucha lo que dice, pero el domingo es el día en el que todos mantenemos nuestro común asamblea. Lo que es Sabbat es una asamblea sagrada, porque es el primer día en que Dios, habiendo hecho un cambio en la oscuridad y la materia, hizo el mundo, y el Mesías Yeshua nuestro Salvador el mismo día se levantó de entre los muertos. Su misma explicación para esto vino directamente de Justino Mártir, por lo que el pozo y el recurso que están usando para defender el abandono del Sabbat es Ignatius es Justin Mártir, y podríamos continuar es la carta de Bernabé. Es Victorinus. Tengo un problema con esto. Especialmente cuando contradice lo que leemos en las Escrituras. Este es el tema. Continuando en el catecismo. El día de reposo, que representaba la finalización de la primera creación, ha sido reemplazado por el domingo y, por lo tanto, ni siquiera tiene continuación. En su mente ha sido totalmente cortado, ha sido destruido, de ahí todo el concepto de lo que hemos estado viendo en el primer siglo II de ciertos cristianos que salen del closet diciendo Cristo lo eliminó, por lo que ha sido reemplazado por el domingo, que recuerda la nueva creación inaugurada por la resurrección de Cristo. Así que de nuevo tú podríamos llamar a Ignacio, podemos nombrar a Bernabé, podríamos hablar de Justin Martyr. Todos estos padres de la iglesia primitiva vienen a la mesa y dicen, Cristo, la razón por la que estamos haciendo esto es porque la resurrección de Cristo, y te lo voy a decir cuando veas lo que se presenta aquí. Es una de las formas de engaño más sofisticadas, inquietantes y creativas del diablo que he visto en mi vida. Lo que quiero decir es que el diablo no tiene reparos ni reservas en tomar el glorioso evangelio que trae la salvación a toda la humanidad. El precioso y santo nombre de Yeshua. Y tomar eso e intentar obligar a los cristianos que dicen mírate este evangelio, ¿sabes lo que este evangelio te enseña a rebelarte contra Dios? Para alejarse de sus mandamientos. Ese es este glorioso evangelio que el diablo quiere que los cristianos acepten y me sorprende, es casi creo que en mi mente estaba. Como si eso estuviera fuera de los límites, no deberías poder hacer eso. Pero luego, por supuesto, cuando voy a las Escrituras, y eso me da sabiduría mientras leo, el Espíritu Santo lo saca para ir a combatir al diablo y el diablo comienza lanzándole Escrituras para sacarlo, está usando la santa palabra de Dios contra la palabra viva de Dios que es una locura. No te olvides. Qué diabólico es, usará el precioso y santo nombre de Yeshua. Por quien tenemos la salvación, no dudará en usarla para obligarte a alejarte de su palabra. Esto es tan aterrador como parece, este es el tipo de engaño del que Yeshua está hablando en Mateo 24, si fuera posible, incluso los elegidos serían engañados porque un cristiano. Todo nuestro enfoque tiene que ser una cosa, ¿cómo puedo complacer a Jesús? Nada más importa, necesito adorar a Yeshua, tengo que ser un discípulo, tengo que seguirlo.
Y el Satanás sabe cómo manipular el Evangelio, es asqueroso. El catecismo continúa en sábado está en el corazón de la ley de Israel. Y leemos esto antes de volver. Leímos esto hace varias semanas, esta afirmación de que estamos viendo como una de las articulaciones más hermosas de lo que realmente es el sábado. Es increíble que lo encontremos aquí. El sábado está en el corazón de la ley de Israel. Guardar los mandamientos de Dios es corresponder a la sabiduría y la voluntad de Dios tal como se expresa en su obra de creación. El hecho de que todos estamos aquí hoy, si estamos aquí por las razones correctas. Y estaría de acuerdo si tenemos las manos limpias y un corazón puro. Si estamos aquí, lo que estamos haciendo aquí, estamos declarando a Dios el Creador del cielo y la tierra, porque en este día lo bendijo, lo santificó Él mismo. Descansado de su obra, estamos declarando al Dios Creador que hizo todas las cosas a través de Yeshua. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que no te mostré la última vez es literalmente lo que se dice después. Esto es lo que se dice. Pero para nosotros, los cristianos, un nuevo día ha amanecido, el día de Cristo. Resurrección, que es genial. ¿Dónde lo encuentro en las Escrituras? Así que ese es el problema, ves, la manipulación, el engaño que está involucrado aquí, y voy a decir esto y escúchame con atención, Romeo, no pienses por un momento que cuando Satanás venga y manipule con la palabra que solo está tratando de meterse con tu mente, no creas que está fuera solo para darte un mal día. Cuando se mete con la palabra que quiere sacarte, no puedes tomarte esto a la ligera. Esto es vida o muerte. Cuando Satanás comienza a venir, es vida o muerte. No pierde su tiempo para, como dije, darte un mal día. Viene a matarte, quiere separarte del Señor. Volver a Ignatius. Esto se pone realmente interesante, así que hemos leído este pasaje. Sí, por lo tanto, aquellos que fueron criados en el antiguo orden de las cosas han llegado a la posesión de una nueva esperanza. Ya no observar el sábado, sino vivir en observancia del día del Señor, en el que también nuestra vida ha brotado de nuevo por Él y por su muerte. Y luego dice esto, presta atención. Por lo tanto, no guardemos más el sábado después de la manera judía. Tenemos que separarnos de los judíos sucios, y luego él dice y nos regocijamos en los días de ociosidad. Para el que no trabaja, que no coma. Ahí está el diablo. Imagen perfecta de cómo funciona el diablo. Tenemos que abandonar el sábado. ¿Cómo nos atrevemos? Tomas ese día y descansas ese día y te conviertes en ídolo. No estás llamado a ser ídolo, esto es a lo que estás llamado, porque él no funciona. Que no coma no es tan interesante. Quieres conocer los demonios en los detalles. Eso es escritura. El diablo acaba de traer las escrituras a la mesa, y vamos a leerlas. Leamos 2 Tesalonicenses 3:10. Veamos esto, veamos lo que el apóstol Pablo tiene que decir. Incluso cuando estuvimos contigo te ordenamos esto: si alguien no trabaja ni comerá. Porque escuchamos que hay algunos que caminan entre vosotros de manera desordenada, sin trabajar en absoluto. Fíjate que no dice que guardas el sábado. Lo ridículo que eres, ocioso eres. Si no vas a trabajar, no vas a comer, y te estás tomando el sábado libre. No deberías estar haciendo eso. Él dice que no estás trabajando en absoluto. Tú son amigos ocupados, eres perezoso. Y solo para que lo sepas, en ninguna parte de ese capítulo de ese libro Pablo se refiere al día de reposo. No existe. Aquí es donde se entra en la interpolación. Es un término elegante para inyectar una idea extranjera completamente en el texto que no existe. Esto es lo que está sucediendo. Y así, e incluso podría decirte múltiples epístolas con las que Paul tiene que lidiar. Ya sabes, en 1 Timoteo 5, si alguien no provee lo suyo, se le ha negado la fe y fue peor que el incrédulo, lo que significa que no estás trabajando. Dice en Efesios 4, deja que robe. Robó, robar ya no, pero déjalo trabajar. Se supone que debe trabajar para poder dar a las personas que lo necesitan. ¿Qué dicen las Escrituras? En realidad va al mandamiento. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu trabajo, pero el séptimo es el sábado del Señor tu Dios. En él no harás ningún trabajo.
Pero sabes que ese es solo el mandamiento de Dios, no según Ignacio. Según Ignacio, ya no guardarás el sábado y te regocijarás en los días de la enfermedad. ¿Cómo te atreves a descansar ese día? Porque si no trabajas, deja que no coma. En realidad está ordenando, quiero decir, piensas en lo que Ignacio está diciendo que está ordenando a los cristianos. No, necesitas trabajar en este día el mismo día que el Señor dijo que no lo hicieras. Es increíble, estas cosas no puedes inventarlas. Miro lo que dice aquí, siempre me recuerda y te voy a llevar allí. Esta redacción es material del anticristo. ¿Y qué quiero decir? El faraón en Egipto, cuando mantuvo a Israel en cautiverio, es una tipología del anticristo. Le dijo literalmente lo mismo a Israel respondiendo a Moisés, y Aarón, y solo quiero mostrarte esto porque esto es una locura. Después Moisés y Aarón entraron y le dijeron al faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, Salom, deja ir a mi pueblo para que celebren una fiesta para mí en el desierto. Dios, y él dice que en otros lugares como el capítulo 7 en Éxodo, ya sabes, deja ir a mi gente, estando un y que pueden servirme. Y para celebrar esta fiesta, ¿qué sabemos? ¿Qué fiesta está hablando el Señor? ¿De qué fiesta fue sacado Israel de la Pascua que quería? Que se unan a Él, y eso es lo que son estas fiestas. Se trata de unirse al Señor. Bueno, ¿cómo responde el faraón? Así que veamos esto. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué sacan a la gente de su trabajo? Laboristas. Y faraón dijeron, mira, la gente de la tierra son muchos ahora y los haces descansar de su trabajo. Exactamente lo que Ignacio está mandando a esos cristianos que están. Sigue guardando el día de reposo diciendo que no se detenga, que volver a su trabajo. Ve a trabajar en sábado o se vuelve más loco. ¿Y cómo responde el faraón? Pero dijo que estás ocioso. Ídolo, por lo tanto, dices que vayamos y sacrifiquemos al Señor. ¿Y qué dijo Ignacio? No rechaces la alegría en los días de la indolencia para que guardes el sábado. Es que estés ocioso. Y por eso vamos a detenernos aquí hoy. Vamos a continuar la semana que viene, ya sabes, si Dios quiere, y seguir despegando capa tras capa. Hay tanto. Es decir, con respecto al sábado, se ha hecho tanto que tenemos que tener una perspectiva completa para apreciar realmente la magnitud del engaño que se ha sembrado en él. Iglesia, es increíble.